Así de gusto, dice, chavales, vamos a poner todos 2 euros y le compramos eso para Navidad. Eso es el motor este que digo que lo necesito. Se acepta en Bizum. Que estoy enganchado, tío, y los días diarios nos liamos a comentar la actualidad y toda la historia y al final no lo vemos. Venga, a ver, vamos a darle, como os digo, caña a un vídeo del canal de Kincade Pavich, ¿vale? Nos quedamos, el último que vimos fue este del basculante, violeta y tal. Y aquí pues no sé muy bien qué es lo que van a hacer. Venga, pero voy a quitar nuestra música. Esto, programa, cerramos. Voy a parar la música un segundín. Vale. Anuncio de rigor. Ya estamos. No, la única regla que tenemos aquí es no política. Ya me sale catalanes. Por favor. Un poquito de por favor. Holy crap. What in the world? Oh. Ah, no voy a decir. Este lo he visto algunos vídeos y me gusta, pero es que se me hace muy pesado como este hombre hace los vídeos, tío. What on earth has he gotten himself into this time? Pero esto ya lo vimos que iban a hacer una colaboración con el Vaporblasting y alguna cosa, ¿no? Podríamos hacer tú y yo, Javi, perfectamente. I was way off. What is up, guys? Charles, MX Revival. Pleasure to be hanging out with you on Kincade's YouTube page. This is for you guys, all of Kincade's amazing viewers. He sent in his CR250 frame plugs that you can just jam right into the frame, all different shapes and sizes. The only other holes in the CR250, pretty much down. Vale. Menuda cabinita, ¿eh? ¿Haces tu cabina, Javi? Pedazo de bicharraco, ¿eh? No vea cómo queda, ¿eh? All in a day's work, my friends. Check this thing out. Came out insane. Liquid metal, basically perfect compared to what it was before. Doesn't really look used anymore, does it? All the oxidation is gone. Queda brutal, ¿eh? Everything is buttery smooth. Guys, you got to check out this CR250 build. Get yourselves entered. Support Kincade. Stoked to do this for you, buddy. The Vapor Blaster gets in everywhere. Areas you can't. Le voy a dar los subtítulos porque si no. Can't reach with wheels, Scotch-Brite, prime pads, even as great as they are. The Vapor Blaster will get in there, and as you can see, it will produce some amazing results. So to everybody who went ahead and entered to win Kincade's CR250 build, this is for you. I hope you love it. Guys, I know this bike is going to come together super espectacular el Vaporblasting. so many cool parts in the shop. Yo todo el mundo que me pregunta te lo mando, Javi. Digo, escríbele a Javi porque esto es una pasada. Kincade's CR250 frame and I, best of luck to you guys. Enjoy the giveaway, enjoy the build. I'll catch up with you soon. Sweet baby Jesus. Charles, you did an absolutely stunning job on the CR250. Vamos a ver. And without further ado, let's jump into it. Thanks again, Charles. Venga, vamos a ver cómo sigue. ¿Qué va a hacer con eso? ¿Cincarlo? Bueno, primero cafelito, di que sí. Por mirar la cámara mientras lo he hecho. Sweet and blonde. Tío, necesito un moto de estos, tío. No lo necesito, no lo quiero, lo necesito. Desengrasante. Y ahora arenar. Pero lo irá a cincar, ¿no? Porque si os dais cuenta, con el arenado le quita el... Y digo yo que lo irá a cincar, sí. Lo tiene preparado para cincar. Con el arenado le quita el zinc que tiene. Por eso lo que decía. Diego, buenas noches. Ah, lo va a pintar. Creía que lo iba a cincar. Pero eje y todo pintado, tío.
Still need to clean up all of these electronic components here, but take a look at how the Cerakoted bolts and hardware turned out. I opted to leave some of the aluminum pieces with a raw brushed finish, but all of the steel components got this black coating, and I think they turned out incredible. Le da un toque el negro, ¿no? Pero... Dice, los celos se me vienen diciendo, vengo de parte de Rafa de MXpasión para la oferta, exactamente. Yo no digo oferta, yo digo, hombre, digo, él se enrolla, digo, ya os dirá ello. Ya os dirá él. He posted an update the other day, and unfortunately, he has been diagnosed with cancer for the 3rd time. I've never met Cam personally, but I know he's a genuine guy with nothing but great intentions who has done a lot of great things for this community. So I just wanted to take a moment to say, hang in there, Cam. Can't wait to hear, not too long from now, that you beat cancer for the 3rd time. You got this, man. Charles over at MX Revival actually que me haya mandado un audio mi santa esposa que está por ahí. So if you would like to help out with his battle against cancer, that link will be in the description as well. That was the doorbell. Perro, perro, perro. I'm sorry, Leo. It's okay. We're filming a video, bro. Good boy. Sorry, Mackie. I'm sorry. I scared the dog. Dice, vamos a poner... Oye, así de gusto, ¿eh? Dice, chavales, vamos a poner todos 2 euros y le compramos eso para Navidad. Eso el motor este que digo que lo necesito. Se acepta en Bizum. A ver, voy a pasar un poco. Y yo es que el vapor, como deja el Vaporblasting, tío, no deja a nadie. ¿Qué ha pasado ahí? ¿De qué puede ser eso, Javi? Tú que controlas el tema, esto. Aquí está diciendo, algo extraño sucedió durante el envío. Y ponía, no sabemos si es del embalaje que ha podido reaccionar con algo de ahí. Qué pena, tío, con lo bien que había quedado. Ahora está diciendo, lo único que sé es que siempre surgen problemas, básicamente. Eso sale del vapor por la humedad. A lo mejor porque lo han guardado en... a lo mejor lo han embalado con el plástico, con la humedad y toda la historia y ha salido eso. A frotar. That's probably 2 minutes of scrubbing. Moment of truth here. Oh yeah, we're looking a whole lot better. Hay que sacar rápido cuando lo sacas de la máquina. Vale, vale. The frame is looking absolutely stellar now that we took care of that. So thanks, Charles, for helping me sort that problem out. Now let's get these fresh foot pegs installed. We've got our peg mounts as well as some titanium pivot pins from Warp 9. Fija tornillo al estilo de nuestro amigo Borja. Borja, te queremos. Ahí. No veas, CR2,5 2023. Una estriberilla de esa no me vendría mal a mí, Las mías las tengo ya más comidas que... With the frame secured to my Redline Engineering scissor lift stand, my blank canvas was ready to begin assembly. I opted to use triple clamps from Ride Engineering for this build. Not only do they look incredible, but they modify the offset from stock to help improve the front end characteristics and make the bike handle a bit more like a modern Honda. I utilized the Ride Engineering bar mount le va a montar los rodamientos, eso es la guía. Husk mounts that I stripped and Cerakoted. I installed a brand new set of handlebars and went with the Carmichael bend for this build. The Ride Engineering clamps came with the lower steering bearing installed, but for the upper I used a Pro X bearing and race from the Prime MX website. With the triple clamps installed, it was time to switch my attention over to the swing arm and linkage and then get the engine bolted into the frame. I must say I am very pleased with how the black hardware turned out. It really adds a nice contrast to those beautiful aluminum parts.
Tetrising the engine into the frame is always fun, and I always find it to be worth removing. Ahora tiene que colocarlo sin arañarlo. Sin arañarlo. Finally got this motor dropped into the frame, and wow, the Claro, contrast is antes he dicho yo lo de tío, lo es en negro, claro, pero lo está poniendo todo en negro. Tiene su good lógica. inside this Vapor Tiene su lógica. With the engine torqued down, I then installed all of the electrical components before moving on to the radiators. Now this is the first time you guys have gotten to see the radiators coated. I did this kind of quietly while I coated other parts. I wanted it to be a nice little surprise. I think the black radiators pop so nicely and really tie together well with these red hoses. So there's one more thing I could get done tonight, which is to install the beautiful handmade Hyuga cone pipe. Well, el escape este de cono hecho a mano, you pay for, and this pipe is immaculate. No lie, my heart is racing about to put this pipe on the bike. I am so excited to see this thing bolted up. It gives you the pronunciation, Hyuga. This one was made in January of 23 for an 02 CR250. Claro, los detallitos. CR2,5 2023. La culatita, todo, es que no es. La de esta pantera Racing. Lo que veo muy tocho es el de este del sobrante, ¿verdad? Es también de silicona, de estos muy tocho. Eso es que están tratados para que cuando lo desmontes no pase lo que te pasó en el basculante de la RM. Ya. Well, guys, got this El basculante de la RM es que estaba. beauty sitting Como next to me. My big goal was to get the engine in the frame before I leave for Serbia on Friday. Vamos, el eje del basculante hubo que cortarlo, a cacho. Eso no hubo manera, que ha sonado por ahí. But the next Algo ha big sonado. item I need to continue progress is the suspension. You see it coming together. Go get yourself entered to win this thing. Someone's taking this bike home. Thank you guys so much for following. Pues tiene buena pinta, ¿no? Pero vamos, lo ha pintado con ceracote, ¿no? ¿O con qué lo ha pintado? Esto con la pistolita ahí. Vamos, va teniendo buena pinta. Va teniendo buena pinta. Lo que pasa es que a priori, claro, yo me guío, por ejemplo, en mí. Yo, cuando estoy restaurando una moto, tengo el objetivo final en mente. O sea, el objetivo final es decir, yo quiero hacer esto. Entonces, claro, durante el proceso, ceracote. Durante el proceso, a lo mejor quien lo vea va a decir, bueno, pero esto no tiene sentido, o esto así, esto asado. Ya, pero ese es el medio para llegar al objetivo que está aquí. Entonces, claro, tú a lo mejor ves los ejes negros y dices, hostia, los ejes negros. Pero claro, es que él tiene el objetivo aquí, ¿sabes? Entonces, claro, a ti te puede chocar que tenga los ejes negros, pero es que es parte del resultado final. Total, que vamos a ver otro.